Muchas gracias a las autoridades académicas, a los profesores, a los amigos y en particular a Pepe Rodríguez y a Carlos Martínez Cinca, que de alguna forma han hecho posible que yo esté aquí, en Mendoza. Es la primera vez que estoy en Mendoza, pero no es ni mucho menos la primera vez que estoy en el país, en Argentina. Y si no lo toman a mal, casi les diría que medio argentino sí que me siento, y les voy a explicar por qué, al menos en cuanto filósofo del derecho. Yo viajé por primera vez a Argentina en el año 1975 porque estaba haciendo una tesis de doctorado sobre la filosofía del derecho en Argentina, que concluí un año después, en el 76, luego se publicó. Descubrí de alguna forma a los filósofos del derecho argentinos y a la filosofía del derecho argentina, que entonces en España pues, prácticamente no eran conocidos, y me di cuenta de que efectivamente en Argentina, el primer día de este curso, yo decía, es sin duda el país más filosófico del mundo, pero entonces era también seguramente el país del mundo con un nivel más alto desde el punto de vista de la filosofía del derecho. Entonces eso me permitió a mí, por supuesto, aprender muchísimo, y desde entonces muchos de los filósofos argentinos pues, han sido mis maestros, y por eso es por lo que les decía que creo que de alguna manera sí que me puedo sentir algo argentino. Y de hecho la cultura pues me resulta completamente afín. No conocía la canción sobre el otoño de Mendoza, por supuesto sí, la romanza, ¿verdad?, del tenor de la molinera del puerto. Me sorprendió ser recibido nada más y nada menos, ¿no?, que por un tenor con muy buen gusto. A mí me gusta mucho la ópera, y cuando era chico oí muchas veces, cantado a través naturalmente del tocadiscos por Alfredo Kraus, entre otras esta romanza, ¿no? Y como les decía, es la primera vez que estoy en Mendoza, y la primera vez también que me he encontrado, no solamente en Argentina, he viajado más o menos, pero nunca había visto una ciudad que pudiese ser llamada con toda razón como una ciudad arbórea, la ciudad de los árboles, una ciudad donde en cualquier punto que uno se sitúe, lo que ve son hileras de árboles. Y luego se da cuenta uno de que naturalmente los árboles no solamente juegan un papel ornamental, sino que contribuyen a que debajo de los árboles pueda discurrir una vida civilizada, y civilizada en el sentido de la civitas, ¿no? Los romanos distinguían entre la urbe física y la civitas. La civitas era la parte organizativa, lo que luego se ha llamado el Estado, ¿no? Por ejemplo, todavía Hobbes en el Leviatán, en la traducción en latín que él hacía para referirse al Estado, utilizaba más bien esta palabra civitas. Bueno, digo eso porque paseando por sus calles se me ocurrió la metáfora, a ver qué les parece, de que los filósofos y los filósofos del derecho son un poco como los árboles de la civitas cultural, del Estado, de la organización política, y que cumplen ese papel de alguna forma de hacer posible que pueda haber una vida civilizada, ¿verdad? Y de que efectivamente pueda haber cultura. Y, en fin, eso quiere decir, siguiendo la metáfora, que no hace falta que se diga a ningún mendocino, si o no autoridad académica, lo importante que es que atiendan a la filosofía del derecho y a los filósofos en general, ¿verdad? Bueno, yo he pensado en dictar, y efectivamente será dictar, porque más bien voy a leer una conferencia que tiene el título del mismo libro, que todavía no se ha publicado, pero que espero que aparezca dentro de algunos meses, y que se titula Filosofía del Derecho y Transformación Social, ¿no? Quizás algo así como el papel de los árboles en el desarrollo de la ciudad, algo por el estilo.
¿Cómo habría que configurar la filosofía del derecho de manera que pueda jugar un papel positivo en la transformación social? Con esto yo me planteo algo así como tratar de ver cuáles son los presupuestos últimos en los que descansaría una visión argumentativa del derecho. Porque del derecho, naturalmente, la argumentación forma una parte muy importante, pero el derecho no es solo argumentación y además de una teoría de la argumentación se necesita una filosofía del derecho, una concepción general del derecho que efectivamente muestra lo importante que es la argumentación. Y en ese aspecto, como digo, la vinculación con la transformación social. Creo que no es una tarea fácil contestar a esa pregunta. Quizás sea más fácil decir qué concepciones del derecho no contribuyen a la transformación social, y anticipo que para mí una filosofía del derecho que merezca la pena tiene que estar involucrada con la transformación social. La filosofía del derecho es filosofía práctica, no se trata sencillamente de conocer más alguna realidad, sino contribuir a cambiar, a mejorar las cosas. Digo que no puede jugar ese papel transformador positivo, en términos generales, una concepción iuspositivista que considera el derecho como un mero sistema de normas establecidas autoritativamente, porque eso supone una visión excesivamente pobre, que no da cuenta del derecho en cuanto a fenómeno social, o sea, solamente capta un aspecto limitado de la realidad, porque no quiere decir que el derecho no sea también una práctica autoritativa, pero no lo es exclusivamente. El análisis del lenguaje del derecho constituye sin duda una actividad relevante y útil, sobre todo por sus virtualidades clarificadoras, pero la filosofía del derecho no puede reducirse a eso, entre otras cosas porque el derecho es algo más que el lenguaje. Es una práctica social en la que el lenguaje, por cierto, del derecho y de los juristas, de las leyes, de los diversos operadores jurídicos, desempeña un papel de gran relevancia, pero que no puede comprenderse cabalmente si se dejan fuera sus condicionamientos sociales e históricos y si se prescinde también de los fines y valores que dan sentido a esa práctica. Y me parece que este ha sido es el pecado fundamental de los positivistas jurídicos. Me parece que tampoco es una concepción aceptable, una que de alguna forma configure el derecho como vinculado con la actividad social, como una práctica social, con la filosofía moral, con la filosofía política, como ocurre en los autores iusnaturalistas. En ese caso yo diría que el iusnaturalismo, aunque efectivamente implica ese no aislamiento del derecho, al menos lo implica en principio, pero no es la manera de entender la filosofía del derecho que a mí me parece adecuada, sencillamente porque en general, al menos los iusnaturalismos vigentes entre nosotros, con lo que no están comprometidos es con la transformación social. O sea que no basta con considerar el derecho como una práctica social, sino había que agregarle también este aspecto. Frente a esas dos maneras de entender el derecho, lo que se suele llamar la concepción crítica, como saben, son básicamente las tres grandes concepciones, escuelas de iusfilosofía, ¿no? La concepción positivista, la concepción iusnaturalista, la concepción crítica del derecho. Sí que tienen, podríamos decir, como objetivo central la transformación social, pero sin embargo su realización efectiva requeriría por su parte superar una serie de obstáculos, lo que no suele ocurrir, o por lo menos no ocurre o no ha ocurrido, me parece a mí, de una manera satisfactoria. Uno de estos obstáculos vinculados con el marxismo clásico es el de considerar al derecho como un elemento de escasa trascendencia para comprender el todo social. Y el otro elemento, el otro obstáculo, incluso yo diría más persistente, más importante que el anterior, es el de suscribir una concepción del derecho, algo seguramente ligado con el utopismo marxista, que atribuye a la organización jurídica de la sociedad algo así como un déficit moral, en el sentido de que la idealidad social, el punto de destino de la transformación social, es incompatible con el derecho.
Y lo que nos queda entonces, me parece, es el tipo de filosofía del derecho que solemos llamar post-positivismo, o sea, una concepción defendida por autores como Dworkin, como Alexi, como Carlos Nino, que sin duda ha sido uno de los grandes pensadores jurídicos de las últimas décadas, o Neil McCormick, o alguna otra afín a estas anteriores. Todos ellos tienen una visión no positivista del derecho, puesto que tratan de integrar de una u otra forma el derecho en cuanto a sistema de normas y en cuanto a práctica social, con la que se trata de realizar ciertos fines y valores. También comparten un compromiso con los valores del constitucionalismo, entendidos de la manera que suele denominarse liberalismo igualitarista o socialismo democrático, y una forma no escéptica de entender el derecho, en cuanto ellos consideran que lo jurídico es un ingrediente necesario de la razón práctica y, por lo tanto, una de las dimensiones de una sociedad justa. Ahora bien, la contribución de esa concepción del derecho a la transformación social ha sido o está siendo también limitada por parte de estos autores pospositivistas, y es muy posible que esas limitaciones haya que atribuirlas, al menos en parte, a factores internos a esas concepciones. Por ejemplo, en relación con Dworkin, se le ha reprochado, y yo diría que con razón, no haber tenido muy en cuenta los condicionamientos sociales del derecho y de la teoría del derecho, haber desarrollado un enfoque del mismo que solo considera el punto de vista del participante, en particular del juez, pero naturalmente, aun siendo extraordinariamente relevante, no es el único operador jurídico. De manera que del ámbito de esa teoría de Dworkin queda fuera buena parte de la realidad jurídica. O reproches a Dworkin que me parecen justificados, construir su filosofía moral y política sobre bases esencialmente individualistas y pensadas más bien para una sociedad como la estadounidense, por ejemplo, lo que supone dificultades a la hora de promover una práctica de transformación en un sentido, diríamos, más social. Quizás en esto arrastró a autores como Carlos Nino. Parece en su gran teoría de los derechos humanos se le podría, creo yo, también criticar por no haber puesto suficientemente el énfasis en el aspecto de los derechos sociales. Algo seguramente parecido a las críticas a Dworkin pueden dirigirse a Alexi. También él privilegia el punto de vista del participante, ofrece una visión del derecho y en particular de la argumentación jurídica, como un poco hemos visto en el curso, excesivamente idealizada. Y creo que algunas de esas críticas, ya antes lo anticipaba, se podrían dirigir a autores como Nino y McCormick, aunque en una menor medida, debido quizás a que estos últimos tuvieron una amplia experiencia política, lo cual lógicamente influyó en sus obras y contribuyó en cierto modo a abrirlas hacia una comprensión más amplia de la experiencia jurídica. En todo caso, me parece que el pospositivismo está en principio en mejores condiciones que las otras concepciones del derecho para articular un modelo de filosofía del derecho que pueda contribuir a la transformación social. Y lo está, entre otras razones, porque desde ese enfoque del derecho parece posible también integrar los elementos valiosos que pueden encontrarse tanto en la tradición positivista analítica como en la crítica e incluso en la iusnaturalista. Esta afirmación, por mi parte, no significa propugnar algún tipo de sincretismo filosófico, pero sí un compromiso con la actitud que algunos pragmatistas denominan de sinequismo metodológico, que quiere decir el resaltar que hay una continuidad entre las cosas y también que cuando hacemos clasificaciones, distinciones, no debemos pretender algo así como trazar focos infranqueables. Y me parece que aproximadamente esa es la misma idea que se puede encontrar también en algunos de los escritos de Leibniz, cuando él señalaba los 3 objetivos que buscaba en las discusiones que tuvo con otros filósofos de la época, que eran estos, decía Leibniz. Entender de la manera más completa posible las alternativas más importantes a su propia concepción, identificar los elementos compartidos y las diferencias y profundizar en su propia concepción a la luz de las objeciones planteadas por las otras. O sea que no quiere decir abandonar su concepción o tomar un poco de aquí y otro poco de allá, pero sí de alguna forma enriquecerse con las otras y estar dispuesto a discutirlas. Una actitud que parece particularmente oportuno reivindicar
teniendo en cuenta la tendencia creciente de la filosofía del derecho contemporánea, pero no solo en ella, me parece, a una especie de autismo intelectual, y esta es una palabra que podríamos quizás sustituir por sectarismo intelectual o algo por el estilo, que lleva a que cada vez sea más infrecuente que un filósofo, un jurista, un teórico muestre un interés genuino por la obra de algún autor que no pertenezca al círculo cada vez más estrecho, por otro lado, de sus afines. Y la transformación social, conviene no olvidarlo, depende en buena medida de que se logren amplios consensos, también en el ámbito de lo estrictamente intelectual. Señalaré entonces ahora 10 puntos que vienen a, de alguna forma, connotar lo que sería mi manera particular de entender el pospositivismo jurídico. 1. El papel de la filosofía del derecho en esa transformación es necesariamente indirecto. Eso implica que para lograr esa finalidad, la transformación, hay que utilizar los canales de lo que suele llamarse la cultura jurídica interna y la cultura jurídica externa. Lo cual es otra manera de decir que la filosofía del derecho no debe ser, o al menos no debe serlo de manera central, autorreferente. Como parece obvio, una filosofía del derecho que no consiga despertar el interés, por un lado, de los juristas prácticos y de los juristas teóricos, los que elaboran la dogmática jurídica, y por otro lado, de los científicos sociales, de los filósofos en general y de lo que podríamos llamar el sector más culto de la opinión pública, está, en mi opinión, condenada a la irrelevancia. No es solo que no vaya a poder jugar un papel en la transformación social, sino que su propia pervivencia como tradición cultural estaría en peligro. 2. En todas nuestras sociedades hay un número considerable de profesionales del derecho que toman diariamente decisiones que inciden, y a veces de manera muy decisiva, en la vida de la gente. En ocasiones, con bastante frecuencia, podrían ser distintas esas decisiones de lo que lo son, lo cual depende también, y de manera relevante, de cuál sea la concepción del derecho asumida por esos profesionales. Un ejemplo ilustrativo de lo que quiero decir en relación con España lo suministra el conflicto de los desahucios, consecuencia de la crisis económica, y cómo actuaron los jueces, en mi opinión de manera formalista, que les llevó a no hacer justicia en ese caso. Y otro ejemplo al que quería también referirme aquí es una discusión que ahora está abierta en España a propósito de lo que se llama la maternidad subrogada. En España no está exactamente prohibido, sino que la ley de reproducción humana asistida dice que ese tipo de contrato, alquiler del vientre, es nulo de pleno derecho. Hemos tenido algún caso que ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación, en donde parejas españolas, se trataba de parejas de homosexuales, habían ido a California, donde sí es posible hacer ese contrato, habían tenido un bebé, lo habían llevado a España y quisieron registrarlo, y sin embargo se les impidió, cometiendo, en mi opinión, 2 errores. El primero, decir que eso estaba prohibido en España, aplicar una cláusula de orden público, lo que me parece que era claramente un error, y en segundo lugar decir que iba en contra de la dignidad humana, que me parece que también, y no se tomaron la molestia, diríamos, ni siquiera decir por qué iba en contra de la dignidad humana. Muestra, por cierto, este ejemplo, hasta qué punto la formación moral y la argumentación moral forma parte de lo que tiene que ser la formación, la educación de un juez y de los juristas. En general, no es simplemente un adorno. Es que para resolver los problemas que tienen que resolver, tienen que poner en funcionamiento razonamientos morales. Y el hecho de que en nuestras facultades de Derecho o no se estudie muy poco de filosofía moral y política, pues creo que es realmente un serio hándicap. Además, los jueces no son los únicos profesionales del derecho de los que depende el bienestar de la gente, el bienestar o el malestar, dependiendo naturalmente de cómo se comporte.
Las actuaciones de los fiscales, de los abogados o de la infinidad de juristas al servicio de la administración tienen una gran trascendencia para asegurar, o como antes decía, para poner en riesgo nuestros derechos. Y ello también depende en buena medida de la idea que los juristas prácticos tengan del derecho. De manera que tanto los jueces como los fiscales, abogados, etcétera, son agentes potenciales del cambio social al interpretar y aplicar el derecho. Pero ese potencial resulta muchas veces lastrado por el formalismo jurídico, del que hablamos también en este curso. Por eso, una de las funciones más importantes de una filosofía del derecho comprometida con la transformación social ha de ser la de combatir el formalismo en la cultura jurídica, entendiendo aquí por formalismo, término que no equivale a positivismo jurídico, la tendencia a desentenderse de los valores y de los propósitos de las normas a la hora de interpretar y aplicar el derecho. 3. La dogmática jurídica puede ser otro factor importante de transformación social. La filosofía del derecho puede contribuir aquí a facilitar la labor dogmática de construcción y análisis de conceptos, a incorporar el saber social requerido para superar el tradicional modelo formalista, aislacionista de la dogmática jurídica, que sigue siendo predominante en nuestros países, y sobre todo a conectar esa técnica dogmática con la filosofía moral y política para que pueda operar como una verdadera tecnopraxis. Así es como yo entiendo la dogmática jurídica. Debería ser entendida como una tecnopraxis, digamos, una combinación de tecnología social y de filosofía moral y política. Este nuevo modelo de dogmática jurídica debería entonces jugar un papel relevante para la superación del formalismo, la interpretación y aplicación del derecho, pero también a la hora de proponer los cambios legislativos que puedan contribuir a la transformación social. Y nada de ello, obviamente, podrá lograrse si no se toma en consideración el contexto social en el que surgen esos problemas y no se parte de un esquema de filosofía moral y política que sirva de guía para ello, para resolver los problemas. 4. La separación entre los saberes jurídicos, incluida la filosofía del derecho, por un lado, y los saberes sociales y la filosofía por el otro, que antes ya me refería, no se debe exclusivamente a la actitud de los juristas. No somos los juristas, creo, los únicos responsables de esa indeseable situación de ruptura, diríamos, tajantes. Incluso cuando los filósofos generales, los filósofos a secas, tratan de introducirse en el campo del derecho y mostrar interés, suele verse que es un interés que no les ha llevado del todo a tomarse el derecho en serio. Un ejemplo reciente lo ponía de un filósofo español, José Luis Pardo, en un libro, por otro lado, un libro valioso, que titula Estudios del malestar, donde él considera que el bienestar es lo que trata de defender, pero cree que estamos más bien en una situación de malestar. Él bautiza el bienestar que está defendiendo de bienestar jurídico, pero cosa curiosa, realmente al único jurista que cita es a Carl Schmitt. Carl Schmitt, como saben, ha sido gran jurista del nazismo y que ha ejercido una fascinación, en mi opinión, verdaderamente incomprensible. Bueno, sería comprensible que lo ejerciera como pasó en España, por cierto. Carl Schmitt se pasó a vivir a España al final de la Segunda Guerra Mundial, ocupó lugares destacados y naturalmente fue admirado por los juristas fascistas de la época. Pero esa fascinación que la gente de izquierda siente por Carl Schmitt es verdaderamente extraña. Quizás tenga la forma de una falacia, ¿no? Que diría que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Algo así. Como se ve que Carl Schmitt es enemigo, claro, de los liberales, de la concepción socialdemócrata, etcétera, entonces quienes están muy a la izquierda piensan que tienen un aliado. Bueno, la cosa chocante, entonces, que para defender esa idea del estado de bienestar jurídico podría haberse apoyado en trabajos de filósofos del derecho importantes en España y en otros países, pero no. El único autor que figura es Carl Schmitt.
no es fácil saber de qué manera podría contribuirse desde la filosofía del derecho a cerrar un hiato tan profundo y que probablemente obedezca, entre otras cosas, a causas académicas en España y creo que en todos los países latinos, al hecho de que filósofos y filósofos del derecho pertenezcamos a facultades universitarias distintas, dándose la incomprensible circunstancia, en el caso español, de que la filosofía del derecho nunca ha sido una asignatura que se haya explicado en las facultades de filosofía. Con lo cual los filósofos no saben realmente una palabra de filosofía del derecho, lo cual hace que sea difícil ver cómo se puede entender a Hegel si se piensa que la filosofía del derecho era como una especie de apéndice o algo por el estilo. En fin, en nuestros días tendríamos el caso de Habermas, ¿no? Quizás tendríamos que pensar en atraer a nuestros colegas filósofos, más o menos a secas, hacia terrenos de interés común. La democracia, los derechos humanos o la argumentación pueden ser buenos candidatos para ello. Por lo demás, creo que la filosofía del derecho debe tomarse muy en serio la necesidad de extender la cultura jurídica fuera de sus fronteras, fuera de las fronteras de lo que son los expertos en el derecho, o sea, de la cultura jurídica interna hacia la cultura jurídica, las opiniones que sobre el derecho tienen los no profesionales en derecho, los legos. Personalmente estoy muy convencido de que, además de su incuestionable relevancia práctica, el derecho tiene también un innegable interés teórico, aunque al mismo tiempo haya que reconocer que el estilo característico de los juristas parecería muchas veces pensado para ahuyentar, más bien que para atraer a la gente de fuera. Pero no hay prácticamente ningún problema jurídico, por minúsculo que parezca, que no suscite cuestiones de fondo, no meramente de técnica jurídica, que no pueden dejar de interesar tanto a los científicos sociales como a los filósofos o, por qué no, a los creadores de obras literarias y, por tanto, también a sus lectores. Habría, por ello, que ser capaces de aprovechar esa circunstancia y transformar la percepción que sobre el derecho y sobre los juristas suelen tener quienes pertenecen a otros ámbitos culturales. Pero no, claro está, porque se trate de emprender algo así como una campaña de imagen, que es en lo que suelen terminar hoy los proyectos de cambio social, sino porque el hecho de que la gente, el público culto, tenga una concepción adecuada del derecho, digamos, de las posibilidades, pero también de los límites, de las miserias del derecho, puede constituir un importante factor de transformación social. 5. Todo lo anterior presupone un concepto de derecho que no puede verse reducido a lo que Jering o Tilke llamaban las formas, la organización externa de la sociedad, o sea, no puede reducirse a normas, coacción, burocracia. Hay que contar también con los fines del derecho. Y ellos fines han sido variables, aunque en el contexto del Estado constitucional tienden a identificarse con los derechos fundamentales. Cabría decir, en cierto modo, que las condiciones de vida que tendría que garantizar el derecho, a las que Jering se refería y que incluía en su famosa definición del derecho, tienen que ser hoy las condiciones de una vida digna. Pero lo anterior, claro está, constituye la idealidad del modelo. En su funcionamiento real, el gran artefacto social en que consiste el derecho, ese enorme, complejo y multiforme conglomerado de medios y de fines, produce tanto resultados justos como injustos, porque los medios pueden estar mal diseñados, porque pueden usarse de manera abusiva, porque además de fines últimos hay fines intermedios, y estos pueden carecer de justificación o estar desconectados de los fines últimos, o porque estos fines últimos pueden no estar bien determinados, no ser fácilmente armonizables entre sí o no ser indiscutibles. Es indudable, por lo tanto, que el derecho es ambiguo, que puede contribuir, ha contribuido y contribuye tanto a la transformación, a la emancipación social, como a perpetuar o a incrementar las injusticias. O dicho en términos más sobrios, el derecho puede ser injusto. Pero como antes decía, ese carácter ambiguo del derecho, la posibilidad cierta de que lo jurídico resulte ser injusto o lo justo antijurídico, no significa que el derecho tenga un carácter puramente instrumental
O sea, no significa que no haya valores intrínsecos del derecho, ni tampoco significa que se pueda prescindir del derecho. Esto es, que el derecho no forme parte de la idealidad social. Más bien, yo diría que sin el derecho no tenemos la menor oportunidad de que pueda darse alguna vez una sociedad justa. 6. Brian Tamanaha ha sostenido en un texto relativamente reciente, de 2006, la tesis de que una visión puramente instrumentalista del derecho supone toda una amenaza para el Estado de Derecho, para el rule of law. Lo que quiere decir con ello es que la consideración del derecho como un medio para un fin, la concepción instrumental, es una concepción aceptable si va ligada a otras tesis, esencialmente a la de que el derecho incorpora ciertos ideales de justicia y que se trata de un instrumento para servir al bien social, y naturalmente siempre que haya una idea razonablemente compartida de en qué consiste el bien social. Pero cuando esto último comienza a ponerse en duda y cada grupo social, organización, etcétera, se siente legitimada para defender sin demasiados límites sus propios intereses, una consecuencia en buena medida del creciente relativismo moral, de que no exista algo así como lo bueno y lo correcto, lo que se pone en riesgo son valores muy básicos del derecho y del Estado de Derecho. Podría pensarse en encontrar un remedio a ese relativismo, a la disparidad de fines existentes, en algo en principio externo al derecho, a saber, en la maximización de la riqueza social. Es a lo que lleva la ideología neoliberal, y que en el derecho ha estado vehiculizada por el llamado análisis económico del derecho. Pero se trata de una solución obviamente inaceptable, puesto que no puede pensarse que la eficiencia económica sea el fin más importante del derecho, ni menos aún el fin único del derecho. El constitucionalismo contemporáneo ha tenido como una de sus consecuencias, para emplear una acertada metáfora de Habermas, que la moralidad ha emigrado ahora al interior de los derechos, de manera que en los derechos de los estados constitucionales los valores de dignidad, autonomía, no discriminación, etc., no es solo que sean valores jurídicos, además de serlo morales, sino que ellos definen los límites de la juridicidad, esto es, establecen el campo de lo jurídicamente indisponible. Y dado que en el contexto de nuestras sociedades solo el derecho está en condiciones de poder garantizar esos valores morales, ese creo es un aspecto de gran importancia de la obra de Habermas, a lo que se llega es a que hay valores tanto formales o procedimentales como también sustantivos ligados intrínsecamente con la existencia de un derecho o de cierto tipo de derecho. Se pueden llamar, creo, valores intrínsecos porque no podemos concebirlos fuera de esquemas jurídicos. No podrían verse realizados sin el derecho. 7. Y con ello se llega a la tesis del carácter necesario del derecho, a la imposibilidad de prescindir del derecho, que tiene, cabría decir, la tesis, dos vertientes. En sociedades con cierto grado de desarrollo no hay alternativa para el derecho, aunque sí haya un derecho alternativo a los existentes o al existente, y el derecho no solo no es un mal necesario, sino que por el contrario es una condición necesaria para la existencia de la moralidad. Habermas subrayaba que las relaciones entre el derecho y la moral en nuestro tipo de sociedad eran fundamentalmente relaciones de complementariedad. Ello puede resultar equívoco en la medida en que sugiere la no existencia o no relevancia de conflictos entre el derecho y la moral. Si la relación es de complementariedad, no parece serlo entonces de conflicto. Algo así como que los conflictos serían siempre internos al derecho, lo que es una manera de rebajar la tensión entre el derecho y la moral. Pero esto, naturalmente, resulta inaceptable, en mi opinión. Y no parece que sea así como hay que interpretar la tesis de la complementariedad. Al igual que no es tampoco de recibo la tesis, en este caso criticada por Habermas, de que el derecho es un caso especial de la moral. No lo es, y ese rechazo vale también en relación con la tesis de que la argumentación jurídica, como veíamos estos días atrás, es el rechazo de la tesis de que la argumentación jurídica sea un caso especial de la argumentación práctica racional.
Habermas dibuja también una idea de la unidad de la razón práctica en la que la moral y el derecho aparecen en cierto modo nivelados, y la moral en consecuencia no jugaría un papel rector dentro de la razón práctica. Los tres elementos, derecho, moral y política, estarían en un mismo plano. Esa manera de ver las cosas parecería ser antitética con la de Nino, cuando este último defendía que las razones jurídicas no tienen por sí solas carácter justificativo. Las únicas que tienen carácter justificativo son las razones morales, para Nino. Y por eso hablaba él, dado el rango prioritario que concedía a la moral, de un imperialismo de la moral dentro de la razón práctica. Pero es muy posible que el contraste entre uno y otro, entre Habermas y Nino, sea más que nada aparente de palabras, diríamos, y motivado por un uso un tanto inadecuado por parte de Nino de la expresión imperialismo, cuando habla de imperialismo de la moral. Y también porque, como se acaba de señalar, Habermas pone quizás un énfasis excesivo en la complementariedad entre derecho y moral. Como es sabido, Nino otorgó un gran peso a las razones institucionales en el derecho, en el razonamiento judicial justificativo, de manera que en su opinión estaría justificado que un juez postergase en su razonamiento el uso de la que sería la mejor razón desde un punto de vista estrictamente moral y se sirviese de una razón que, sin ser la mejor, no fuese tampoco gravemente inmoral, porque de esa manera se evitaba erosionar el sistema jurídico, la racionalidad de lo segundo mejor, ¿verdad? Lo llamaba, la del derecho. Y me parece que ese comportamiento, digamos, condescendiente de Nino, con lo que yo estoy de acuerdo, hacia sus subordinados, no es el que caracteriza a lo que hoy entendemos por imperialismo. Creo que usa la palabra de una manera no del todo acertada, salvo que se trate, claro, de un emperador, la moral, al que no se le considere más que un primus inter pares, en cuyo caso resultaría aceptable. En todo caso, lo que me parece importante subrayar es que el derecho forma parte de la praxis, en el sentido aristotélico de la expresión. No es solo razón instrumental, sino también razón práctica. Pero los tres ámbitos clásicos de esa razón práctica están articulados entre sí de una manera compleja. La moral y la política penetran en el derecho de los estados constitucionales, a través de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho. Pero al mismo tiempo el derecho es esencial para que sea posible la moralidad y es esencial para poder controlar el poder político. Dicho lo cual, resulta también igualmente indispensable insistir en que el derecho no equivale ni mucho menos a la moral. Digamos que hay una moral interna al derecho y también una moral externa al derecho y que muchas veces está en antagonismo con él. La función de esa moral externa, por lo tanto, es de crítica al derecho. 8. La defensa del objetivismo moral es un rasgo central del pospositivismo, un requisito, en mi opinión, para poder dar cuenta de las prácticas jurídicas del Estado constitucional y también para construir una filosofía del derecho que asuma de manera coherente el objetivo de la transformación social. Curiosamente, tanto los positivistas como los autores críticos, entre comillas, parecen coincidir en este punto, en el rechazo del objetivismo moral. Pero eso creo que debilita enormemente sus concepciones filosóficas, cuando éstas están comprometidas con la transformación social. Es el caso de Ferrajoli, es lo que le llevaba a dejar, por así decirlo, en el aire las bases de su imponente edificio teórico, un edificio teórico construido para la protección y salvaguardia de derechos fundamentales que, sin embargo, no puede, en sentido estricto, fundamentar, dado su no objetivismo en materia moral. Algo parecido puede decirse del proyecto de Juan Ramón Capella, que es un importante filósofo español de tendencia crítica, pues no se ve como una convención social, tanto para Capella como para Ferrajoli. El fundamento de los derechos humanos sería únicamente la convención social, el hecho de que se acepte en alguna sociedad. No se ve, digo, cómo eso puede servir de justificación para un proyecto de construcción social que inevitablemente va contra las convenciones establecidas. Es decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno, como es el caso muy claro de Capella, tiene una concepción de la idealidad social completamente opuesta al neoliberalismo? Quiere decir que si no logra el éxito, no logra que haya una convención social favorable, ¿se habría equivocado en plantear sus críticas? Me parece que eso no podemos aceptarlo.
Esa concepción objetivista de la moral, a que yo suelo llamar objetivismo crítico, es un objetivismo de las razones. Es la base tanto de lo que solemos entender por teoría de la justicia, la teoría del derecho justo, como la deontología jurídica, que me parece que es un capítulo bien importante de la ética jurídica, la deontología jurídica, o sea, las normas y valores que deben guiar el comportamiento de los juristas profesionales. Y como precisamente estos tendrían que ser agentes del cambio social, de ahí el que la deontología debería preocuparnos, porque eso es lo que guía o al menos marca límites a su comportamiento. Ello supone, desde luego, introducir un elemento de idealidad en el derecho, el objetivismo moral. Pero es que sin esa idealidad no habría forma tampoco de hacer que la filosofía del derecho o que el derecho juegue un papel de transformación social. Necesitamos, en definitiva, un modelo de lo que sería la sociedad ideal y pensar que tenemos razones objetivas como para pensar que esa es la meta donde deberíamos tratar de aproximarnos. 9. La concepción postpositivista del derecho tiene, yo creo, en su haber el haber contribuido ya a una cierta transformación social a través de la difusión de los valores del constitucionalismo contemporáneo y de la orientación de la práctica de los tribunales en el sentido de promover esos valores. El instrumento para ello ha consistido fundamentalmente en la elaboración de una teoría de la argumentación jurídica que de manera relevante se debe a autores de esa tendencia del postpositivismo. Merece la pena recordar cuáles son algunos de los cambios que se han producido ya en la práctica jurídica, sobre todo en la práctica judicial, de muchos países del mundo latino, en particular en Latinoamérica, quizás más que en Europa. Aunque puede ser más acertado hablar de tendencias que de cambios consolidados, yo citaría estos: la disminución del formalismo, el incremento de las exigencias de fundamentación, de motivación de todas las decisiones de los órganos públicos, en particular de las judiciales, la introducción de razones morales y el tener mucho más en cuenta las consecuencias sociales de las decisiones, el uso de procedimientos argumentativos como la ponderación, que como se podría mostrar, no hay ninguna razón para vincularlos con la arbitrariedad. Es un procedimiento del que naturalmente se puede hacer un mal uso, pero también se puede hacer un uso perfectamente racional. Todo eso ha llevado, por otro lado, a que muchos, juristas y no juristas, hayan emprendido una especie de cruzada contra el activismo judicial, ante el riesgo, se suele decir, de que los jueces invadan terrenos que no les corresponden y pongan en consecuencia en grave riesgo el Estado de Derecho, la separación de poderes. Los jueces estarían decidiendo, se dice, en muchos casos de manera arbitraria, haciendo valer simplemente lo que son sus opiniones políticas sobre el caso de que se trate, y ello en detrimento de lo que en un Estado de Derecho formaría parte de las competencias de las autoridades administrativas y sobre todo del legislador. Ahora bien, por un lado parece indudable que los cambios en los sistemas jurídicos que asociamos al constitucionalismo, básicamente la existencia de constituciones que incorporan muchos enunciados, principios y valores de significado inevitablemente más impreciso que el de las reglas, digo, ese cambio implica de manera, digamos, objetiva, un aumento del poder de los jueces y que a ello no podemos renunciar si no estamos dispuestos a renunciar también a los valores que el constitucionalismo implica. La exigencia, para decirlo con la sugerente expresión de Dworkin, de tomarse los derechos en serio. Y por otro lado, y aunque no quepa negar que ese incremento de poder supone desde luego un riesgo, yo creo que hay por lo general una gran exageración por parte de quienes denuncian esa tendencia de los jueces al activismo. No digo que no sea un riesgo, digo que normalmente se exagera mucho. Pues si se observa lo que es la práctica judicial del mundo latino, me parece que hay buenas razones para pensar que el mayor riesgo está más bien en lo que podríamos caracterizar como el vicio opuesto al activismo,
que es saltarse los límites del derecho, y el vicio opuesto no es otro que el formalismo, o sea, interpretar esos límites de manera tan estrecha que se imposibilita que se pueda hacer justicia a través del derecho. De todas formas, la definición de lo que pueda o deba considerarse como activismo es una cuestión abierta, pues depende de las circunstancias sociales y del tipo de sistema jurídico en el que opere un juez. Por ejemplo, depende de si hay o no un control difuso de constitucionalidad, de cómo funciona el precedente en cuanto a fuente del derecho, del funcionamiento de los órganos públicos no judiciales, sobre todo en la protección de los derechos fundamentales de la gente, etc. Pero también depende del concepto de activismo de la concepción que se tenga del derecho. Obviamente, cuanto más estrecha sea esa concepción, más apegada esté al literalismo en materia de interpretación, etc., tanta más propensión tendrá a ampliar el ámbito de las decisiones judiciales que considere activistas. Y al revés, una concepción amplia, en mi opinión adecuada del derecho, tiende a restringir el campo de lo considerado como activismo. No es que no exista, pero me parece que es un campo más limitado de lo que muchas veces se piensa. Y lo que es bien cierto es que faltan estudios sociológicos que permitan conocer con alguna precisión lo que tendría que significar, entre otras cosas, país por país, la entidad de esos comportamientos activistas, incluida su repercusión en el funcionamiento del sistema jurídico y en el sistema social. Sabemos muy poco sobre eso. A pesar de lo cual, me parece que lo que sí puede advertirse es una tendencia más o menos generalizada a interpretar la Constitución, y todas las constituciones contemporáneas son entre sí muy parecidas en un sentido favorable a la ampliación de los derechos, lo que en algunos casos ha significado también la creación de nuevos derechos, o si se quiere, la explicitación y el desarrollo de derechos que estaban únicamente implícitos en la Constitución. Uno de los casos más relevantes de ese tipo de jurisprudencia lo representa el Tribunal Constitucional de Colombia, sobre todo en materia de derechos sociales. La configuración positiva del derecho a la salud en ese país es básicamente una creación jurisprudencial, y el tribunal ha ideado una técnica novedosa que ya está siendo seguida por tribunales de otros países, consistente en declarar lo que llaman el estado de cosas inconstitucional, en relación con la situación de los presos, por ejemplo, con la de los desplazados por la guerra, lo que supone tomar medidas de carácter general, y eso es lo peculiar, que parece que un juez no podría tomar ese tipo de medidas generales, y que vendrían a suplir la inacción de otros poderes públicos del Estado. Pero yo creo que eso no ha supuesto exactamente activismo judicial en el sentido mencionado, o por lo menos no en los límites en los que suele afirmarse, sino que los jueces asumen un rol muy activo en la defensa de los derechos fundamentales, lo que sin duda implica que crean derecho, pero de una manera que, en mi opinión, debe considerarse legítima. Básicamente, lo que ha hecho ese tribunal es establecer una serie de requisitos mínimos, por ejemplo, al ordenar que se establezca un plan de salud, que forma parte, esos requisitos mínimos, de lo que afecta a la dignidad humana y que, por lo tanto, no puede dejar de reconocerse a cualquier individuo, de manera que no puede considerarse que con ello se invada lo que sería el ámbito de discrecionalidad, el ámbito de lo disponible de las autoridades legislativas y administrativas, porque lo que está diciendo es lo que es indisponible, que como quiera que sea que actúen, los órganos políticos deben satisfacer esos mínimos. Por lo demás, los cambios en la práctica judicial, en la fundamentación de las decisiones judiciales, están contribuyendo también a modificar la forma de proceder de otros profesionales del derecho, por lo que cabe decir que en los últimos tiempos se está produciendo un cambio en la cultura jurídica de estos países, en buena medida un cambio en la manera de entender el derecho y la argumentación jurídica, que seguramente ocasionará también transformaciones sociales de cierta envergadura y no fáciles de determinar todavía con alguna precisión. Y 10. William Twining, que es uno de los teóricos del derecho, en mi opinión, más interesantes de los últimos tiempos y cuyas concepciones a mí me resultan próximas, escribió en uno de sus libros que el papel del derecho en el desarrollo era significativo pero modesto. Seguramente tenga razón,
Y efectivamente lo más importante para lograr resultados positivos en relación con iniciativas como la de los objetivos del milenio de Naciones Unidas, ya saben, erradicar la pobreza, ciertas enfermedades, etcétera. Cuando se estudia el papel del derecho en el desarrollo, Twining estaba refiriéndose a esto. Y como digo, creo que tiene razón, que lo más importante no sean las medidas jurídicas, sino las medidas de carácter económico, científico, tecnológico, unidas a la conciencia moral de la gente para que se produzca una presión a través de los medios y de las redes de comunicación que obligue a actuar a los estados y otro tipo de organizaciones, las ONG. Pero hay que tener en cuenta que esos serían solo algunos de los fines que cabe obtener a través del derecho. En relación con eso es más bien modesto. Pero hay otros fines que son más específicamente jurídicos, en el sentido de que el papel que los mismos juega el derecho no podría calificarse ya de modesto, sino yo diría de esencial. Es lo que ocurre, sin ir más lejos, con la autonomía. La existencia de normas jurídicas que ponen límites al poder público, el Estado de Derecho, o uno de los aspectos del Estado de Derecho, es la única forma conocida para evitar la arbitrariedad y, en consecuencia, para que la gente pueda trazarse planes de vida y controlar su existencia, por lo tanto, para que pueda ser autónoma. Y también con la igualdad. No parece existir ninguna forma de evitar que las personas sean discriminadas por razón de su orientación sexual, de su raza, etcétera, que no incluya, aunque naturalmente no sean las únicas medidas, que no incluya, digo, medidas jurídicas. Por lo demás, Twining hacía una referencia a una pensadora estadounidense, Barbara Ward, que me recordaba a mí a un famoso texto de uno de los inspiradores del ya lejano mayo del 68, Herbert Marcuse. En el final de la utopía, ese filósofo procedente del marxismo frankfurtiano y emigrado luego a los Estados Unidos, señalaba cómo estaban ya presentes en la sociedad del capitalismo avanzado, decía, de los años 60 del siglo pasado, las fuerzas materiales e intelectuales que podrían llevar a una transformación que supusiera la eliminación del hambre, de la pobreza y del trabajo alienado, y que diera lugar a una sociedad verdaderamente libre, una sociedad humana, la llamaba. Lo que impedía esa gran transformación, en su opinión, en la opinión de Marcuse, la obra famosa, como saben, era lo de El final de la utopía. La clave de la transformación para Marcuse era la organización sociopolítica de la Tierra. Pues bien, aproximadamente medio siglo después, las cosas no parecen haber cambiado mucho, o mejor dicho, han cambiado, porque los factores que Marcuse consideraba que podían contribuir a que la existencia de una sociedad emancipada no fuese ya una simple utopía, los factores eran la riqueza económica y el conocimiento científico y tecnológico, eso ha crecido de una manera muy considerable, ha crecido de manera extraordinaria en nuestras sociedades. Pero, sin embargo, hoy no creemos estar más cerca de que esa idea se convierta en una realidad, sino más bien, al contrario, vivimos indudablemente en un momento de gran pesimismo histórico. Aunque los términos esenciales del problema, de la situación que da lugar a ese pesimismo, son básicamente los mismos que eran entonces, hace medio siglo. Lo que va mal en nuestro mundo no es la falta de riqueza o el de escaso desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, sino la distribución profundamente inequitativa de la riqueza y la utilización y antes el desarrollo del conocimiento no para la satisfacción de las verdaderas necesidades humanas. Lo que quiero decir, en definitiva, que el problema esencial de la humanidad sigue siendo un problema de organización social. No haría falta añadir que el derecho tiene que ver centralmente con la organización de la sociedad y que los saberes jurídicos, incluida la filosofía del derecho, bien pueden considerarse también como saberes de tipo organizativo. Muchas gracias.